Bien, comentarios nacionales y nos estamos riendo porque prácticamente todas las caricaturas van basadas a eso y algunos le llaman hasta copión y por eso le iba a preguntar, ingeniero, su análisis en cuanto a estas declaraciones del señor Laurentino Cortizo en el día de ayer, donde se justifica o dio su posición de lo que han considerado muchos un plagio y además la posición de los empresarios ingenieros de su posición en torno a la propuesta a una constitución, a las reformas constitucionales. Sí, bueno, nos estábamos riendo porque la forma en como Guadalupe estaba conversando y dice, híjole, muy mexicano su comentario también. Pero si usted quiere reírse un poco, en el diario Crítica, en donde yo leo todos los diarios de Panamá, todos, para conseguir y tener la matriz de comunicación que se sigue en cada diario. Yo les recomiendo siempre a ustedes que lean cuidadosamente, no lean titulares solamente, lean el contenido. Quítele el perjuicio del contenido y puede utilizar la noticia. La noticia que está sentada solo en una fuente no es periodismo. O sea, cuando una noticia dice fuentes oficiales, no le pare bola. Tiene que tener todo el balance. Si no, no es noticia. Eso es lo que es el periodismo, al final del día. Pero Crítica, con esa jocosidad que generó esto, tiene una noticia sobre esto que Laurentino Cortizo niega que es copión, pero tiene un sombrero a los charros y tiene un jalapeño en la mano. ¿Por qué? Porque esto es para reírse, pero quiero comentarle algunas cosas que usted debe mirar hoy en los diarios. Si usted quiere saber, por ejemplo, del caso Martinelli, en el Panamá América hay una buena reseña de lo que el magistrado Mejía está haciendo, para mí, en abierta violación a lo que un juez de garantía debe hacer, que es garantizarle el cumplimiento de las garantías constitucionales, nacionales, en la Constitución e en los tratados de derechos humanos, a todos los que pasen por sus manos, no a Ricardo Martinelli. Igual que un juez de garantías que vea un caso cualquiera, está para eso, porque el sistema penal acusatorio tiene eso. Bueno, usted quiere tener el Panamá América tiene una buena reseña de eso. Usted quiere ver la noticia con un carácter popular, bien completa, en todo, el caso Cosca, todo, está en Crítica. Pero quiero señalarle dos editoriales que usted debe leer también. Uno, el editorial de La Estrella de Panamá, que a su vez también tiene una noticia reveladora y que yo espero que la aclaremos. Una noticia de primicia en La Estrella de Panamá que tiene que ver con el espionaje que en teoría habría autorizado el expresidente Correa, Rafael Correa, sobre Panamá, violando claras disposiciones internacionales y de diplomacia. Es una noticia peligrosa y que debe ser investigada por Panamá. Y el otro, el editorial que aparece en el periódico La Prensa de Hoy por Hoy, sobre este problema de las reformas constitucionales, me interesaría que lo vieran, porque le voy a hablar sobre la propuesta que trae el sector privado, pero la reacción de candidatos que cuando se le pregunta sobre reformas no tienen una cosa, ¿qué es lo que tú quieres reformar? Porque si no entiendes eso, no estamos entendiendo el problema que tiene la nación panameña en este momento. Ahora se los voy a explicar en detalles. Pero voy a seguir con la prensa. Yo le he venido diciendo públicamente al periódico La Prensa, con todo el respeto, que cuando publiquen el tema de la deuda, no pongan la deuda absoluta. Y aparece un titular que Panamá tiene una deuda, según la noticia de la prensa, de 24.7 millones. 24.700 millones. 24.700 millones. Y dice que bajo la administración Varela se ha incrementado la deuda en 7.000 y tantos millones. Uno no mira la deuda así. Eso es incorrecto. Uno mira la deuda relativa. Esa es la que interesa. O sea, si yo tengo recursos, yo me puedo endeudar. Entonces uno mira la deuda en términos relativos. Aunque la noticia dice abajo por primera vez que la relación deuda contra la riqueza generada se mantiene estable, ese criterio de que se mantiene estable no refleja la realidad. Cuando usted mira la deuda de un país, tiene que mirarla en su carácter relativo con respecto al Producto Interno Bruto. O sea, deuda versus sobre el PIB.
Ernesto Pérez Valladares, en el debate interno que tenían en el PRD, en la que no participó, por cierto, Nito Cortizo, le explicaba a sus propios compañeros, porque Ernesto es economista, que la deuda se mira así. ¿Qué dice la deuda relativa, estimados amigos de la prensa? Y si usted pone la gráfica de la deuda absoluta, tómese el trabajo de poner la deuda relativa en los últimos 10 años y se va a dar cuenta que no está estable. Bajo la administración del presidente Varela, la deuda pública, la razón de deuda pública PIB, es mejor que la que él heredó. ¿Cómo se mide esto? 24,7 mil millones dividido entre el PIB. Son 71 mil millones, le va a dar a usted cuenta que la relación deuda PIB es del orden de 36%, 36 y algo. Cuando usted compara esto con lo que recibió el presidente Varela, era de 39, casi cerca de 40 sobre el PIB. Es decir, y cuando Varela recibe el gobierno del presidente Martínez, las finanzas públicas estaban bajo un serio problema de endeudamiento, porque se estaba incrementando la deuda relativa, y estábamos bajo una inflación, aunque estábamos bajo un crecimiento importantísimo. Entonces, mire las variables. La deuda relativa bajo la administración Varela está mejor. Esos son los números. La inflación es más baja que el quinquenio pasado, pero el crecimiento económico es más bajo que bajo la administración Martinelli. Por eso la gente siente que con Martinelli había, que era cierto, no es que siente, que era real, había más flujo. Porque había más crecimiento, había más empleo en Martinelli, ahora hay menos crecimiento, pero hay menos inflación. El crecimiento, diríamos, en términos de cuando hay mucha inflación y hay crecimiento muy alto, esos son crecimientos más abultados que reales. Yo creo que las cifras macroeconómicas de la economía panameña no están mal. No es que me sienta satisfecho con eso, pero esa es la verdad. Yo le propongo a la prensa que cuando ponga la deuda absoluta, le ponga al lado la lámina correspondiente a la deuda relativa. Y entonces estamos formando la opinión pública en forma correcta, porque lo que se quiere destacar es que la deuda absoluta es mala. No. Los multimillonarios están multiendeudados, pero su relación deuda-patrimonio es enorme. Si yo soy pobre y me endeudo, estoy muerto. Porque los panameños que usan tarjetas, lo que pasa es que están sobreendeudados porque van más allá de su ingreso. Pero los millonarios de Panamá tienen tarjeta de platino de $30,000, pueden tomarse vino y les dan. Si usted es pobre y va a un banco, le hipotecan todo. Si usted es rico, confirme, listo. Por eso, uno mide la deuda siempre en función de la riqueza que uno tiene. Eso es sencillo. No confundamos a la gente y así logramos una mejor ciudadanía. Pero yo quisiera hablarle de fondo de dos temas. Uno es de estas reformas constitucionales que está proponiendo el sector privado. Hoy se publica por ellos, en los periódicos, ¿qué está proponiendo el sector privado? Una caricatura de reforma, eso es lo que está proponiendo. O sea, vamos a hacer esto para impedir una reforma constitucional. Porque lo que están proponiendo es un maquillaje de que el problema es los magistrados. Entonces ponen que en vez de 10 años sean 20, que los coge el Consejo de Gabinete, pero que haya un comité de selección, que el Contralor pase por la misma teoría. No. Panamá necesita una reforma constitucional estructural. Y quiero ustedes evidentes. ¿Por qué? Porque si usted quiere que el órgano legislativo tenga otras características, tiene que cambiar la forma de constituir ese órgano legislativo. Actualmente, los sistemas circuitales han convertido al órgano legislativo, y eso no es culpa de los diputados, desde la Constitución, en caciques locales para legislar nacionalmente. Entonces se convierten ellos, más que nada, en líderes regionales, porque lo son, si no, no hubieran salido, y no líderes nacionales para legislar en el país. Si usted quiere cambiar eso, entonces tendremos que pasar a una reforma de... Bueno, la propuesta de la Corte de los Empresarios no habla de ninguna reforma a esto. Si usted quiere cambiar la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, hay que hacer una reforma
para constitucionalmente crear la Corte Constitucional de Panamá. Para que no se esté cada recurso que se exprese de constitucional, se pasan días, horas, meses, años y no se resuelven. Y aquí se falla y alguien pide una explicación del fallo y el magistrado que no está en contra se sienta en eso y eso queda ahí. Una explicación del fallo no es más que un instrumento para dilatar los procesos. Esto no existe en ningún otro país. Esto está bien. Necesitamos una reforma para que en esa reforma constitucional se establezca cómo se van a escoger los miembros de la Corte Suprema de Justicia y tienen que ser escogidos al margen del presidente de la República para poder que sean independientes. Porque si lo provoca el Ejecutivo va a escoger lo que él quiera. Y el Contralor debe ser escogido por la Asamblea Nacional porque la función del órgano legislativo es servir de balance al Ejecutivo y a todos los demás poderes a través de la fiscalización, y esa es la Contraloría la que debe. Pero aquí en Panamá, ¿quién escogió al señor Contralor aquí? Y el de Martinelli y el de Martín. ¿Quién lo escogió? El presidente. El señor Humbert no era el candidato a Contralor de la Asamblea, vino del gobierno. Punto. Vamos a estar claros. Entonces, la reforma que proponen cierto sector de los líderes empresariales es una reforma de pacotilla, una reforma insustancial, porque parte importante de la nación panameña es la falta de institucionalidad. Nosotros necesitamos crear instituciones fuertes, necesitamos un órgano legislativo fuerte e independiente, probablemente una mezcla de diputados provinciales y nacionales. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia, un órgano judicial independiente. Necesitamos que los jueces tengan permanencias. Nosotros necesitamos un órgano ejecutivo menos controlador de todo. Necesitamos descentralizar el poder para darle más poder a los organismos locales. Eso es lo que tenemos que hacer. Una reforma integral. ¿Producto de qué cosa? De una Asamblea Nacional Constituyente. De lo contrario, estos son curitas para mantener el status quo, porque todo el que se cree que ya va a ser presidente no quiere ceder el poder, quiere ser presidente, no quiere ser presidente, no quiere ser dirigente, quiere ser rey. Por eso que el absolutismo fracasó y las tiranías fracasan, porque cuando no hay control del órgano superior, que es el Ejecutivo, entonces hace lo que le da la gana. ¿Quiere algunos datos? Vaya aquí a nuestro hermano país de Venezuela, pues. Vaya a Nicaragua. Entonces, cuando usted crea el rey y a eso le mete el populismo, estamos rumbo al desastre. Nosotros en Panamá hemos tenido la ventaja que las variables macroeconómicas de nuestra economía no las controla el gobierno ni la asamblea, está controlada por el mercado. Entonces yo me opongo a esta reforma porque es una caricatura de reforma. Yo creo que la reforma tiene que ser objeto de un referéndum nacional. Y punto. Para que sea un poder constituyente que haga esa transformación y la sometamos entonces a una votación. Pero sin reformas estructurales a la que yo llamo la institucionalidad, ¿qué va a cambiar? Fíjense lo que decía el editorial, por ejemplo, de Estrella de Panamá con respecto a la corrupción. Ustedes hablan de la corrupción, pero solo hablan de la corrupción política partidaria y de los diputados. Ahora yo le pregunto a nuestros televidentes, ¿ustedes creen que en las medicinas no hay corrupción? ¿Ustedes no creen, por ejemplo, que toda esta mafia que está metida en la caja del Seguro Social, controlando los precios, controlando el suministro, con la complicidad de funcionarios públicos, no hay que acabarla? Y nadie habla de eso. ¿Ustedes no creen, por ejemplo, que esas extravagantes sumas que nos están cobrando en las farmacias por las medicinas, hay que mirarlas? ¿Cómo es posible que una medicina en Panamá cueste 5 veces más? Porque las productoras de patentes han lanzado una línea de boicotear los productos genéricos atacando y se prestan para ellos funcionarios que entonces sacan del mercado a través del control del permiso sanitario a este es el caso del lisinopril.
Que yo les he hablado. Una pastilla que cuesta 2,5 centavos, la estamos sacando por una imprudencia, para decirlo de alguna forma, de farmacia y droga, la sacamos del mercado y metemos para comprar una de 50 centavos. Una cosa que cuesta 1,5 millones para acá se va a convertir en 31 millones. Ahí no hay corrupción. Entonces, ¿ustedes no creen, por ejemplo, que en estas especulaciones en los alimentos de algunas cosas no hay especulación, no hay corrupción? Entonces la corrupción no es un problema de los políticos, es un problema de la estructura. Entonces seamos serios cuando hablemos de estas cosas. Por eso es que hay que elevar la institucionalidad. Claro que la corrupción es un problema. Y esto va a ser el tema del debate. Por eso es que el editorial de La Prensa, con justa razón, hablaba, usted le pregunta a un candidato presidencial, ¿qué reforma haría? No, yo no soy candidato y mire, yo sí creo que hay que hacer una reforma constitucional. La reforma constitucional que nosotros diseñamos en el 72, producto de una lucha anticolonial, la coyuntura de esa historia ya pasó. Pero la coyuntura del 83, que fue producto de un golpe, dentro de un golpe, se quedó vieja ya. Y la Constitución de Panamá necesita adaptarse para cambiar este Estado presidencialista en un Estado donde haya equilibrio de poderes, donde no haya jueces de garantías que actúen como fiscales, que parecen a sueldo de alguien, es la palabra que uso, que parecen, ¿así? Y donde haya control de la legalidad, en donde los jueces sean jueces y no actúen como fiscales, y donde las garantías a los panameños y panameñas estén dadas. Entonces, esa constitución que ya pasó, que ya está requete archivada, debe ser moderada. ¿Pero usted cree que la Asamblea lo va a hacer? No, no puede. Solo se pudo hacer, mire lo que va a pasar en Perú. En Perú el presidente está empujando 2 reformas, pero Perú tiene problemas graves de institucionalidad. La reforma que requiere Perú es parecida a la de nosotros, una reforma integral. Perú se desintegra por la falta de institucionalidad. Nosotros, país más pequeño, que tenemos más libertad económica, necesitamos modernizar al Estado, modernizar a los dirigentes políticos y hacer más participativa a la sociedad. Por eso yo soy estricto en decirle a los medios de comunicación, no criticarlos, sino darle idea de cómo mejorar la oferta informativa, porque es en la educación la base de la lucha anticorrupción. Bien, fíjese de esto que le estoy hablando. Y Guadalupe lo decía con exquisitez esta mañana. Este problema del plagio. Yo le quería decir al amigo Nito Cortizo, aquí hay 40% de nuestros muchachos jóvenes que van a votar. 40% del voto, Nito, es menor de 40 años. Eso se están riendo de ti. Decir que tú sacaste esto de los incas. ¿Qué libro de Inca te has leído tú para eso? A ver. O que eso vino de la Biblia. Deja la religión en un lado y la política en otro. No hay ni un santo que se haya reelegido, haya ido ni una elección, que yo sepa. El problema es muy sencillo. Cuando uno se equivoca, la gente aprecia más el reconocer un error, sencillamente, que mantenerse el error por terquedad. Que no hay nada malo, mencionó la cita. No, y si me equivoqué y no lo hice, pues pido perdón, pues ya, perdí perdón. Perdón es la palabra que menos usamos nosotros en nuestras comunicaciones y eso expresa mucho de mi personalidad. Yo cuando estoy aquí, alguien me dice algo, yo lo corrijo. Porque yo estoy en un proceso de aprendizaje permanente. Al final, eso es la vida de un dirigente. Y creo que este problema de creerse que las primarias del PRD fueron ya las elecciones es un grave error. Las elecciones son el 5 de mayo. Vaya a ver usted lo que va a pasar. No tengo una bola de cristal para decirle, pero la coyuntura electoral nuestra es tan compleja. La lucha anticorrupción ha golpeado tan duramente las estructuras partidarias, particularmente a los legisladores que controlan los partidos, que nadie se escapa de ese deterioro. Y entonces la gente está buscando a aquellos hombres y mujeres que tengan realmente discurso, ideas propias, dichas en sus palabras sencillas, no en pensamientos de asesores internacionales, porque cuando tú traes, bueno, estos mexicanos que te están ayudando, Nito,
tienen su propio manejo y son muy poco estrictos en la verdad. La verdad, ¿qué es el problema ahora? Que todos los hechos, tú vas a... Igual, yo converso con mis nietos y cuando no quieren, no creen lo que yo le estoy diciendo, ¿sabes lo que dicen, Nito? Abuelo, párate ahí, vamos a preguntarle a Mr. Google. Para revisar si lo que yo estoy diciendo es fáctico, si es real. Ese es lo instantáneo. Y si yo me salgo con ellos y digo, no, es que eso yo lo leí en el Popol Vuh, se van a reír de mí. Porque entonces meten Popol Vuh y dicen, ¿dónde sacaste eso? Bien, termino aquí diciéndole, fíjate, esta semana, dentro de 15 días, serán las elecciones, el remanente de las elecciones de cambio democrático que volverá al camino con Ricardo Martinelli, que va a un proceso electoral. No hay nada que diga que Ricardo Martinelli no puede correr. Están corriendo simultáneamente el panameñismo y el FAT. He escuchado a Morales y he escuchado a Saúl Méndez, interesantes planteamientos que están haciendo. El panameñismo polarizado entre candidaturas. Está el partido Alianza en el juego, Molirena en el juego. Y cuando terminen todas estas primarias, habrá todo un proceso de recomposición de fuerzas entre noviembre y diciembre. Vendrá la Avenida del Papa, que será con una especie... Fíjese lo nuevo de esto. El PRD termina su campaña y tiene que esconderse en el COSEP, esperá que venga. Está en veda. Veda. Mire este sistema. Y va a tener solo 60 días para recoger los errores que cometa. Y ahora, hágale caso a lo que le está diciendo Lupe. El que tenga la mayor capacidad de respuesta instantánea para corregir y reenfocar algún error, porque ahora es que cuenta los errores. En la campaña primaria, nada, cuando ya tengamos todo el paquete, ahí es donde vamos a mirarnos. Y créame, esta va a ser una campaña única. Nos vamos a divertir mucho, habrá muchas caricaturas, habrá gente que se pondrá brava, Pero es parte. pero bueno, nosotros le estaremos informando de todo.